Daniela, como dijo el célebre poeta y filósofo Meatloaf, yo haría todo por amor, pero no haría eso. Pues eso me parece muy bien. Aunque no sé a qué se refería Meatloaf, pero probablemente era algo así. Bueno, pero nosotros vamos a hablar hoy de la profesión más antigua. Hablemos de la profesión más antigua. But I won't do that. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Importantes. Episodio 10 de la tercera temporada, o lo que es lo mismo, episodio 30. Dios mío, esto es más largo que una pizza de metro. Hoy vamos a hablar de la profesión más antigua, o una de las más antiguas, ya saben de qué estamos hablando probablemente, la prostitución en la historia. Sí, creo que primero salieron las prostitutas, después los piratas. Y luego todo lo demás. Básicamente todas las profesiones antiguas eran horribles. Claro, y básicamente todo deriva de ahí. Exactamente. Al menos todos los cargos de poder. ¡Qué horror! Ok, vamos entonces con la etimología. ¿Te parece si arrancamos con la ñoñología? La ñoñología de Daniela. Vamos a ver de dónde viene el término prostitución, porque de hecho el término es muy antiguo, viene del latín prostitutio, tiene el mismo significado del actual. A su vez, proviene de otro término latino que es el prostituere, que es literalmente exhibir para la venta. Algo como poner a la vista, exponer algo. Uno de los primeros en dar un giro hacia el significado actual fue Suetonio, quien hablaba de prostituere in libidinem populi. Ya va, si te equivocas a lo mejor llamas a un demonio. Esto significa algo así como exponerse a los deseos carnales del pueblo. Y bueno, el sentido que tiene hoy en día, que le damos a prostituirse, ¿no? En cambio, la palabra puta, como decimos aquí coloquialmente, Ajá. proviene de muchacho. Exactamente, viene del latín clásico putus. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, a los muchachos se les decía, ven acá, putus. Exacto, sí, no tenía ninguna connotación sexual, es muy curioso. Viene de ¿Y cómo de brincó de muchacho a mujer de la mala vida? Bueno, hacia finales del siglo I a.C., esta palabra se usó con una connotación, empezó a usar con una connotación ofensiva similar a la actual y hacía referencia a algo así como amor de calle. Pero, por ejemplo, en el portugués europeo, más o menos de la misma época, esa palabra, y de hecho hoy en día igual, mantiene el significado de muchacho, sin ningún tipo de connotación sexual. Es bien curioso. Yo te puedo decir una cosa, y es que si Ricardo Arjona llega a escuchar este episodio, probablemente va a hacer unas 2 o 3 canciones. ¡Qué desgracia! Eso no puede ocurrir. O sea, si hay cosas que no deben ocurrir, esa es una. Ok. Perfecto, por favor, nadie le vaya a hacer llegar este episodio. Bueno, ya va, Arjona. Si haces una canción, por favor, ponnos ahí en los créditos. Ah, bueno, eso sí, por supuesto. Fíjate, vamos a hablar del término loba. No, ya. No soy una loba, no. No voy a comérmelo. El término loba como equivalente de prostituta, por supuesto. No de lobas las que tenemos aquí que lloran en todos los episodios. No. Loba como para referirse de manera despectiva a una mujer de la vida alegre. Esto viene, fíjate, de los ritos producidos en febrero en honor al dios romano Fauno Luperco. Eran llamadas lobas u originalmente lupas las que ejercían la prostitución sagrada con los sacerdotes de ese dios que eran los Luperci. Fíjate, otra palabra muy curiosa. Ahorita nos vamos a ir a recorrer lo que es la prostitución sagrada porque suena curioso esto y no se imaginan, no se imaginan. Fíjate, el origen de la palabra ramera. Hacia finales de la Edad Media, pues había una costumbre en España de colgar un ramo en la puerta de las tabernas y esto indicaba que no era una vivienda particular, sino que aquí se podía conseguir otra cosa. Ah, como la luz roja. Ajá, exacto. Se ponían unos ramos. Ok. Por esta razón se empezaron a llamar rameras, que además es una palabra que sonaba más púdica que prostituta, o sea, era menos despectivo incluso. Y era precisamente por el ramo en las puertas que indicaba que ahí pues había mujeres que se dedicaban a ¿Tú esto. te imaginas que alguien por fastidiar nada más te pegue Un ramo de flores. Eso seguramente. Hay alguien seguramente en la Edad Media, un Federico y una Daniela de la Edad Media, que iban pegando. que nada más para molestar la paciencia de sus vecinos indeseados
deben haber ido pegando ramos en las puertas donde no debían haber. Eso te lo aseguro. Sí, Necesito una sí. máquina del tiempo para que Y podamos... si no, para ir a poner y nosotros si los no, ramos. claro, y si no los hay, pues poder hacerlo, por favor. Mira, Fede, hablemos de la prostitución en la historia. Ok, eso no es nuevo definitivamente. ¿Es el oficio más antiguo? No, pero casi. No, casi, exactamente. Bueno, al final, si no tienes nada que comerciar, bueno, te queda el cuerpo. Mira, se cree que los orígenes más antiguos están en el tercer milenio antes de Cristo, específicamente en Babilonia. Y esto tenía un origen sagrado, un origen religioso, por así decirlo. Prostitución era conocida como la prostitución sagrada. Esta era en honor a una diosa, que era la diosa babilónica Milita, que era algo como la equivalencia de Afrodita o Venus. Y es porque todas las mujeres tenían la obligación, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de la diosa para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad a cambio de un pago simbólico. Eso suena a más o menos a lo que hacen las muchachas que van a la universidad en Estados Unidos que se vuelven como locas. El college. ¡Qué feo! Girls Gone Wild. Let's go wild. Bueno, sí, aquí en Babilonia todas tenían la obligación al menos una vez en su vida, pero a estas les pagaban, ojo. Qué cómico. Tengo 43 años y por fin entiendo por qué los rastafaris hablan de Babilonia. Ok, está bien. Continúo. Hay quienes creen que este rito es incluso más antiguo todavía, este que hacían las antiguas mujeres en Babilonia. Antiguamente las mujeres en Babilonia, perdón. Se cree que tiene origen en la diosa de la cultura sumeria Inanna. Esta era la diosa de la belleza y la sensualidad. Supuestamente las sacerdotisas, que además se habían consagrado vírgenes al servicio del templo, estaban obligadas a mantener relaciones con aquellos que habían dejado en el templo una ofrenda económica a la diosa. Entonces, esto es lo que se llama la prostitución sagrada. Los templos eran como los primeros burdeles. Bueno, sí, es una cosa muy loca, pero sí. Pues realmente las personas le pagaban al templo. Claro, y pero el templo él les suministraba a las prostitutas. Exacto, les devolvía el favor con una sacerdotisa virgen. Es un burdel, eso no es una iglesia. Exactamente. Ok, sigamos. Sigamos. Fíjense, el origen de la profesión más antigua del mundo, pues podemos decir que tiene raíces en lo que es conocido como la prostitución sagrada. Este camino se entrelaza a su vez con algo que, bueno, que es tan antiguo como el hombre mismo, que es la hospitalidad. De hecho, en Grecia, en la Grecia clásica, fue donde se empieza a sentar las bases de la prostitución como un oficio. Ahí tanto hombres como mujeres, ¿sabes? Bueno, vamos a echarle pichón y entonces inclusive se vestían para que la gente supiese que estas personas se dedicaban a eso. Fíjate, yo leí recientemente que en Grecia, hace poco, o sea, recientemente, las prostitutas usaban unas sandalias que tenían escrito en la suela "Follow me". Iban dejando la huella. Para que dejaran la huella, para que supiesen que si seguían las huellas, podían encontrar a la prostituta. Imagínate tú, qué ingenioso eso. Sí, bastante. Una buena estrategia de marketing. No sé, en serio. Sí, definitivamente. Fíjate, se cree que fue precisamente en la antigua Atenas donde se estableció el primer burdel de la historia, y esto se habla de que fue en el siglo VI a.C. Era un local comercial y un servicio equivalía al salario medio de un día. Pasan los años, en el Imperio Romano la prostitución ya empieza a volverse algo sumamente habitual y había nombres distintos para las mujeres que ejercían la prostitución según su valor. Estaban las cuadrantarias, que eran, como decir, las que cobraban lo menos, las más económicas. Sí, cobraban un cuadrán. Ajá. Que era, no sé, algo así como 25 centavos. Sí, Un era. quarter. Exacto, era la moneda de muy baja denominación, era la cuarta parte de un as. Mientras que el precio normal, digamos que de estas actividades, era de 2 ases. Es decir, esta era la cuarta parte de un as. O sea, eso era básicamente... Tarifa mínima. O sea, abuela, voy a trabajar. Qué horrible. Estas eran las cuadrantarias. Ok. Luego estaban, algunas prostitutas pensaban que valían mucho más y cobraban un denario, que eran 8 ases.
Esto era una buena paga por un día de trabajo y pues esto proporcionaba un poco más que la actividad como tal, te garantizaba comida, era un combo completo. Oye, esto, mira, era comida, una habitación y los servicios sexuales. Eso estaba todo incluido en este combo. Ah, no, vale, pues una maravilla. Exactamente. Existían las felatorias, que estas estaban separadas del resto por su especialidad, por supuesto, porque eran... Sí, era mal visto. Sí, estas eran las expertas en el felatio, en el acto considerado en ese momento como el más degradante que alguien pudiera hacer. Lo cómico es que paralelamente en Egipto ocurría todo lo contrario. El felatio era muy bien visto. Exacto, pero en Roma era una cosa Espantosa. denigrante. De hecho, las mujeres pintaban sus labios de color rojo intenso para así ser reconocidas siempre, las que eran unas expertas felatoras. Ellas iban con la boquita pintada de rojo. Qué cómico, porque como dos civilizaciones relativamente cercanas tenían un punto de vista totalmente distinto del mismo acto. En un tema exacto. Ahora, curiosamente, estuve leyendo que el conilingus era todavía peor visto. Sí, de hecho... Ni siquiera entre marido y mujer. No. Y a los hombres, hombre que era pillado practicando cunilingus a una mujer, pues bueno, eso era un acto criminal. Era considerado un acto criminal. Luego se les impedía votar, se les impedía representarse a sí mismos en un tribunal, o sea, estaba mejor visto un hombre que estaba con otros hombres. Sí, que el cunilingus. Una cosa loca. Curiosamente hay pinturas que reflejan estos actos. Hay unas pinturas súper obscenas de la época que entonces es bien curioso, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos llegan las leyes. Claro. Y los escritos. La realidad probablemente era distinta. Todos sabemos, hoy en día tú puedes buscar millones de leyes que no son cumplidas en el mundo. Fíjate, está la leyenda de Osiris, de que fue derrotado por su hermano. ¿Tú te acuerdas que hablamos de esto en Egipto Candente? Sí, por supuesto. Y que las diversas partes de su anatomía fueron esparcidas y recopiladas por Isis. Pero no encontraron el falo de Osiris. Entonces le hicieron uno de arcilla. Y le dieron vida. Claro, y la felación que le hizo Isis a este falo de arcilla le dio la vida a Osiris. O sea, que estamos hablando de la felación de la vida, por favor. Por eso es que Osiris tenía una sonrisa. Aún cobrando las tarifas mínimas de 2 haces por servicio, obtener 20 haces o más al día, mucho más de lo que una mujer ganaba en cualquier otra ocupación remunerada y el doble de lo que un trabajador bien pagado podía esperar. Pero las prostitutas seguramente trabajaban para un proxeneta, como siempre en la historia, que obviamente se llevaba buena parte de la ganancia. Y bueno, antes eran los sacerdotes. Exacto. O sea, Los primeros proxenetas. De hecho, yo creo que la profesión más antigua era la de proxeneta. Lo que pasa es que usaban ropas chistosas también. Claro, por supuesto. Qué increíble, ¿no? Sí, Hay cosas que no cambian. De hecho, la palabra geisha significa artista, significa literalmente persona que domina un arte. El gay es alguien que domina el arte y sha es persona. Geisha es una persona que domina el arte. Y inicialmente eran hombres. Inicialmente eran hombres y resulta que hay una geisha muy famosa en 1800 que fue la primera que dijo, ¿saben qué? Yo voy a mostrar que yo puedo ser un artista, entretener y dominar todo este arte de este entretenimiento que es danza, baile, canto. Es curioso, la mujer podía ser cortesana, que básicamente era una prostituta. Y yo me imagino que habían unas que querían llegar más allá. Claro, pero fíjate, la más. geisha se quería distinguir de la dama de compañía. Luego viene la prohibición de la prostitución en Japón. Y muchas prostitutas o damas de compañía deciden especializarse como geishas para poder continuar trabajando. Entonces hay una rama de las geishas. ¿Qué tenía que hacer que saber una geisha, por ejemplo? Fíjate, danza, canto, poesía tradicional, tenía que tener buena conversación, tenía que conocer al pie la letra de la ceremonia del té, tenía que ser toda una anfitriona. Pero yo me imagino que muchos hombres terminarían perdidamente enamorados de las geishas. Ajá. Y no querían llegar a su casa. Bueno, ocurría que existía la figura de el Dana.
El Dana Sugar daddy. era un sugar daddy japonés muy antiguo. Sugar daddy. Un sugar daddy. Maldición, no nos maten, no nos maten. Qué vergüenza este episodio. Somos viejos. Qué Nosotros horror, no entendemos. Qué boomers somos, qué pena. Ok, bueno, el sugar daddy, que es el Dana era como una especie de mecena, mitad mecena / amante. Ok. Este señor financiaba a una geisha, le daba apartamento a la geisha. Apartamento, un burro. No, ojo, estoy hablando con propiedad, o sea, esto lo investigué, no es que me lo estoy inventando. Este señor Sí, le por daba más que vivienda, exacto, le daba vivienda, la mantenía, la llevaba de giras y qué sé yo, y muchas veces con bendición de sus esposas. Y era bien visto socialmente que un caballero tuviese una geisha a su disposición de él. Claro. Obviamente a este nivel la geisha prestaba otros servicios adicionales más allá de simplemente cantarle y bailarle. Aquí ya habían servicios sexuales. ¿Qué ocurría? Que aquí se involucraba mucho también un tema de romance, o sea, Era un amante, realmente. Claro. Ya cuando llegabas al punto de que era tu geisha privada, Ajá, exactamente. era otra situación totalmente distinta. Exactamente. Bueno, el hecho es que la historia de las geishas como tal es súper interesante y da, yo creo que para un episodio completo para hablar de las geishas, porque además ellas se vieron muy afectadas con la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Correcto, porque muchas tuvieron que meterse a trabajar en las industrias, en las fábricas, todo para apoyar a la situación del país. Y posteriormente con la ocupación Uy, norteamericana. eso fue un desastre porque los americanos llegaron y a ellos no les interesaba que llegara la geisha bailándoles y enseñándoles cómo se tomaba el té, ¿entiendes? Si hay algo que el norteamericano no respeta, son las tradiciones de los países. Sí, entonces aparte se consiguen con un pueblo en plena guerra, el hambre, la cosa, y pues ahí se golpea muchísimo todo el tema cultural de la geisha, porque ellos básicamente conseguían prostitutas a cambio de una barra de chocolate, o sea, entonces dan el paso realmente a la prostitución. La geisha se convierte en una prostituta en algún momento. Antes se había convertido en una prostituta porque había venido toda la prohibición de la prostitución, se había ilegalizado y esto había hecho que clandestinamente se trabajara como haciéndose pasar por geisha. Claro, pero todavía usaba todo el... Claro, todo porque de hecho las damas de compañía tenían una indumentaria similar a la de la geisha, un poco más escandalosa incluso. La de la geisha, el traje de una geisha es una cosa súper sofisticada, costosa, una seda, una broma. El de las damas de compañía previa a este boom de las geishas era lo mismo allá, pero barato. Ay, sí, era Tusi, pues. Entonces... No nos maten. No nos maten. Bueno, el hecho es que hay una calle, un sector muy conocido en Tokio, que es como decir el sector, el barrio de Fukugawa, que es como el barrio de la prostitución de allá, que yo creo que todas las ciudades tienen eso. Cuando viene toda la guerra, luego de la guerra y todo, bueno, que Japón queda tan devastado y viene todo este tema de reconstruir el país, este barrio lo empieza a dominar la mafia japonesa. Llegaron los yakuza. Exactamente, y se apoderan de... Se convirtieron en los pimps. Sí, exacto. Me encanta como tú me resumes la historia, pero exactamente. Sí, bueno, exactamente. Bueno, el hecho es que, ¿qué ocurre con las geishas hoy en día? Ya para resumirte este tema, porque me desvié y no te hablé de las otras que íbamos a hablar. Es que hoy en día las que mejor dominan el arte, que esto tiene su nombre especial, el arte de la danza que hacen ellas, todos son octogenarias, son viejitas ya. Ya se ha ido perdiendo la tradición. Uh-huh. Es una cosa que a pesar de que culturalmente, obviamente hay instituciones, espérense, separados de lo que es la prostitución. Estoy hablando únicamente del trabajo de geisha como tal, como un artista, ¿no? Uh-huh. Que han tratado de mantener viva esta tradición, de rescatar esto. Estas artistas están en sitios especiales para que, por ejemplo, unos caballeros de alto nivel van a hacerle un agasajo a alguna persona, algún colega, en una reunión de negocios, la llevaba a un sitio de estos de ceremonias del té y la geisha le bailaba y no sé qué, y eso era una cosa bella y preciosa. Eso ya no se está usando. Ahora van a un bar de stripper. Básicamente van a los karaoke, uh-huh. Bares y karaoke. Entonces ya cada vez se frecuentan menos estos lugares de casas del té exclusiva. Cada vez los clientes son mayores, cada vez son más viejitos y cada vez
las que dominan todas estas artes son viejitas también. Entonces, de una u otra manera está como muriendo pero es muy la cuchi, tradición. o sea, si te pones a ver, al final son un par de viejitos divirtiéndose. Sí. Bueno, todo el tema de la sexualidad en Japón es bien curioso y yo creo que esto realmente merita un episodio porque ellos tienen unas tradiciones y unas cosas un poco locas para nosotros de este lado del mundo. Nosotros que hemos tenido bastante contacto con japoneses, Japón, ellos sí. nos explicaron, por ejemplo, que el japonés tiene dos caras. Sí. Tiene una cara hacia los otros japoneses y una cara totalmente distinta hacia los extranjeros. Sí, por lo general, ¿no? O sea, esto comentado de familia cercana que tenemos que ellos como tienen como una vida interior y privada que no les gusta que la vea todo el mundo. Uh-huh. Y sí es curioso, ellos tienen muchísimas... A mí me fascina, ojo, la cultura japonesa. Y más allá de la comida y de muchas cosas yo que te me parecen recuerdo interesantes. vestida con un kimono. Para una fiesta de Halloween, eso fue hace Sí. muchos años atrás. Tú estabas vestido de pirata, por cierto. No en era esa de fiesta. pirata, era de patotero, pero todo el mundo me dice, Dios mío, es un pirata. Claro, Federico fue vestido de pirata en esa fiesta, él no lo quiere asumir. Pero bueno, el hecho es que vamos a dedicar un especial para Japón. Vamos a seguir con nuestras prostitutas más famosas de todos los tiempos, ¿te parece? Vale. Vamos con Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto, estamos hablando de Grecia entre el 470 y 400 a.C. Ella, amante, amiga y madre del hijo del gran Pericles, fue maestra de retórica y legógrafa. Ella tuvo una influencia en la vida cultural y política de Atenas increíble. No se sabe demasiado de su vida. Se dice que recibió una educación impecable, que ella creció leyendo poetas, filósofos, aprendió de Pitágoras. O sea, una cosa increíble. Esta mujer, fíjate, sus contemporáneos la acusaron de ejercer una fuerte influencia sobre el líder ateniense, echándole la culpa de instigar al apoyo de Atenas a Mileto, su tierra. Como siempre. Exactamente. Quémenla. Sí, ¿Hasta cuándo? exactamente. Siempre el odio hacia nosotras. ¿Por qué? Ok. Aunque para muchos no era más que una dama de compañía, Plutarco en la biografía de Pericles aseguró que era una mujer muy inteligente, muy astuta en la política y hasta Sócrates la visitaba algunas veces, llevándole sus discípulos para que la escucharan. Y a ella la acusaron de ser una dama de compañía. Fíjate, aquí queda la duda de que se le dijeron eso simplemente por... Yo creo que desprestigiarla. yo creo que era un término, era despectivo. Sí, para ser despectivos con ella y quitarle mérito, pero yo creo que realmente estos hombres de este momento se sintieron intimidados y aterrorizados de una mujer probablemente muy fuerte, preparada e inteligente. Y espero que bella, ¿no? Porque una prostituta fea no va ni para la esquina. Pero no sabemos si era prostituta, dicen que era prostituta. Bueno, estamos en el programa de la prostitución. Si no era prostituta, señora Aspasia, usted no tiene nada que hacer aquí. A ver, ¿qué pasa la siguiente, desgraciada? Valeria Mesalina. Valeria Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio en Roma en el 25 después de Cristo, el 48 Yo después de Cristo. recuerdo haber escrito acerca de esta señora. Esta era la que se pegaba unas escapadas espantosas. Sí. Y se vestía de prostituta y se metía en los burdeles. Esta mujer fue amante de Calígula. Oye. Sí. De ahí de Claudio terminó siendo esposa del emperador, pero sí, se dice que de ella, bueno, que ella era ninfómana, que era una libertina. Nuevamente, no sabemos si esto simplemente es un tema de Mi mamá tiene un despectivo. término genial para esto y es pintarrajeada suelta de cuerpo. Y eso es una cosa que me parece tan chistoso y despectivo a la vez. De moral dudosa. De moral dudosa, pero no, ella dice es una pintarrajeada suelta de cuerpo. Y ahí ya tú tienes toda la descripción clara de qué tipo de mujer te está hablando. Fíjense, se dice que conspiró, traicionó y abusó del poder como era habitual en esa época del imperio, pero nunca le perdonaron el hecho de que era una mujer muy promiscua. Pasó la historia como un símbolo de depravación. Yo tengo mi teoría de que cada vez que cambiaban de emperador, se dedicaban a reescribir completa la historia de los anteriores. Eso lo comentábamos en el episodio de los reyes, de las excentricidades de la monarquía, hablábamos precisamente de eso. Cuando se habla del trascámara de estos gobiernos con estas tonterías acerca de que este andaba con un caballo para arriba y para abajo,
que esta agarraba y se vestía de prostituta, suena en exageración. Sí, pero bueno, no sé. No lo sabemos realmente. Cuando tenga la máquina del tiempo que voy a utilizar Para poner un ir a ramito. poner los ramitos, aprovecho y te averiguo esa historia. Por favor. Ok, igual tú vas a ir conmigo a hacer eso. A ver, María Magdalena, la gran polémica María Magdalena, santa, prostituta o esposa de Jesús. Aquí hay diversas opiniones encontradas. Hay gente incluso que habla de que ella era una mujer muy adinerada, que era de la ciudad de Magdala, de ahí viene su nombre, que supuestamente ella había puesto sus bienes a manos de Jesucristo, que lo siguió como una mujer libre, abriéndole camino que otras la siguieran. Yo leí que fue la esposa realmente. Hay unos historiadores Jesucristo. que afirman que fue esposa de Jesús y hay historiadores que afirman que incluso llegaron a tener hijos. De hecho, en el mormonismo se le reconoce, aunque no tan abiertamente, porque no lo dice en la Biblia como tal, este hecho. El hecho es que se dice que aquí caemos en lo mismo. Los hombres aterrorizados con mujeres que sean como... Va, la Iglesia Católica. Sí, misógena. Fíjate, se Por cree Dios. que toda la mala imagen de María Magdalena viene a raíz de que Pedro, fundador de la iglesia, pensaba que las mujeres no deberían estar en la estructura de los seguidores de Cristo. Y de ahí porque en ningún lado en la Biblia, en ningún lado se dice, en el Nuevo Testamento no hay ni una sola palabra que confirme que ella ejercía esta profesión. ¿Y de dónde diablo salió esto? Esta fue una imagen que la iglesia le adjudicó después, sobre todo con el Papa Gregorio I, que la identificó en una homilía como una mujer pecadora que citaba a Lucas y a la que Juan llamaba María Betania. Es decir... Claro, pero es que trata de imaginarte, el Hijo de Dios no podía estar casado con un humano. Exactamente. Fíjate, el cristianismo oriental honra especialmente a María Magdalena por su cercanía a Jesús, considerándola igual a los apóstoles. En Occidente se desarrolló, basándose en su identificación con otras mujeres de los evangelios, la idea de que antes de conocer a Jesús había sido muy pecadora y que de ahí viene el suponer de que pues se dedicaba a estas malas prácticas. Pero no hay nada que diga realmente que ella era una prostituta. No. Y están todas estas versiones, algunos biógrafos, algunos historiadores hablan de que, bueno, de que pudo haber sido esposa de Jesús, y bueno, al final no se sabe qué es verdad aquí en toda esta leyenda. Exacto. Teodora del Imperio Bizantino. Fíjate, Teodora fue otra que gozó de gran popularidad y poder. Teodora es muy curioso porque ella es santa en la iglesia ortodoxa al igual que su marido. Ella fue la mujer más influyente y poderosa de la historia del Imperio Bizantino. Pero antes de llegar ahí, ella fue prostituta. Esto sí es una historia de superación, ¿eh? Totalmente. De hecho, según cuenta Procopio, el destacado historiador bizantino, la fama le llegó a Teodora por la audaz representación de una obra que ella hizo, que es Leda y el Cisne, donde ella desafió toda la ley porque ella en esa obra hace un desnudo, hace una puesta en escena súper osada para la época donde ella simula una violación. Bueno, de hecho esto fue súper escandaloso. Una violación por parte de unas ocas. Sí, que la gente le lanzaba granos al cuerpo de ella, entonces las ocas la picoteaban, entonces ella simuló una violación. Una cosa horrorosa, ¿eh? Ahora que lo dices es bien feo. Parece una obra de teatro de estas alemanas. Sí, exacto. Con todo el mundo con el cuello de tortuga negro. Bien experimentales, sí. Como Sprockets en The Saturday Night Live. Que era el personaje de Mike Myers. Ajá, exacto. Ok. Bueno, esto le hizo a ella ganarse una fama bien particular. De hecho, esta señora Teodora es considerada, Fede, como una de las primeras feministas. ¿Sabes por qué? Ella prohibió la prostitución forzosa. Ella mandó a cerrar los burdeles que incumplían con esto. Promovió derechos de la mujer en el caso de divorcios. Impuso penas de muerte a los violadores y prohibió el asesinato a mujeres adúlteras. Estamos hablando que esto fue en el Imperio Bizantino, en el 501 al 548. Increíble, Teodora. Y Teodora se dice que fue prostituta en sus orígenes. Yo no sé si es verdad eso. Bueno, ahorita... Dudo de todo. Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito de Mata Hari. A mí me encanta Mata Hari. La historia de Mata Hari es fascinante. Aparte de una mujer espectacular. De ella hay fotos. Sí. Margareta Gertrude Cele. Mira, Cele como el método de pago utilizado aquí en Venezuela últimamente. Más conocida como Mata Hari.
una famosa bailarina, cortesana y espía holandesa. Yo fíjate que por el nombre yo siempre pensé que era del Lejano Oriente. Claro, porque ella se cambia su nombre y se pone el nombre Matahari. Matahari significa ojo de la aurora en idioma jevanés. Esta mujer era una experta en danzas, en los bailes tradicionales de Bali y en artes amatorias, por así decirlo, bien exóticas. Sí, pero aparte de eso era espía. Eso es lo que le hace más interesante a ella. ¿Cómo no han hecho una película de Matahari? Debe haber alguna película de Matahari. Pero reciente, me refiero. Reciente no han hecho nada. No, ¿a quién pondrías de casting? Fíjate, yo creo que puede funcionar quizás Marion Cotillard. No está ya muy, muy mayor, quizás para Matahari. Bueno, quizás. No sé, tendría que pensar. Una Marion Cotillard más joven. Quizás, pero porque Claro, Matahari pero tendría era que de ser cabello alguien más que oscuro. baile. Sí. O sea, tendría que tener mucha gracia, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ella estaba consciente de su rol, muy, muy asumido. Era una mujer con un gran atractivo físico, un magnetismo que pues sedujo a políticos de alto nivel, importantes militares. Ella se codió con lo más alto de la sociedad durante la Primera Guerra Mundial. Se dice que era doble espía. Ella estuvo metida en una espiral de intrigas, de conspiraciones. Ella tiene una frase genial que decía, una ramera. Sí. Sí, pero traidora jamás. Exactamente. Pero era doble espía, por Dios. Exacto. Pero sabes que no se sabe si realmente fue doble espía porque se dice que la usaron como chivo expiatorio. Ella tenía una relación con un... Ella se enamoró de un alto oficial, De un alto una cosa oficial, así, sí. y ahí se le echó a perder todo su tema, ¿no? Ella murió a los 41 años de edad fusilada. Fíjate que no estaba tampoco tan joven, tenía 41 años. No muchachitas como yo. Sí podría ser Marion Cotillard. Fíjate, ¿viste? Dicen que cuando la fusilaron, ella llevaba un sobre todo y la ponen contra la pared, la van a fusilar y ella le pide permiso al guardia primero para hacer algo, se quita el sobre todo y totalmente desnuda queda parada así como, bueno, listo, mátame pues. Dios mío, esas sí las tenía bien puestas, Sí, señor. Bueno, el cuerpo de ella pasó un estudio y se prestó a la ciencia para estudios de anatomía. Ay, Su Dios mío, cabeza la la cabeza. embalsamaron. Pobrecita. Pero sabes que su cabeza desapareció. Su cabeza estuvo en el Museo de Criminales de Francia como hasta el año 58 y en ese año desapareció y nadie sabe dónde está la cabeza de Matahari. Algún político millonario la debe tener Ay, qué horrible la cabeza de en Matahari. su cuarto del placer. Ay, qué feo. Lo que te acabas de imaginar es horrendo, ¿eh? Bueno, porque yo soy una persona horrenda. Mira, hablando de personas horrendas, Fede, vamos a hablar ahora de los prostitutos más famosos. Sí, porque todo el mundo habla siempre de las prostitutas y yo considero que... Esta profesión no distingue. Que no distingue. No. De hecho, en sus orígenes podrían ser Indistinto. hombres, niños, viejos, etcétera, etcétera. Fíjate que yo estuve leyendo un poco acerca de la prostitución en la era victoriana. Ujú. En la era victoriana, la edad de consentimiento eran los 13 años. Qué barbaridad. Pero la situación era tan complicada, se pasaba tanta hambre, se pasaba tanto trabajo, que muchas familias comenzaban a vender a sus hijas e hijos Ujú. desde los 10 años. Qué barbaridad. Inclusive, existían 3 tipos. Ujú. Estaban las de baja clase, Ok. las de clase media Ujú. y las de alta clase. Las de clase baja eran la típica prostituta vieja, Claro, fea. acabada, pues. De hecho, se estima que el 20% de las mujeres en la era victoriana en el Reino Unido o en Inglaterra Ujú. eran prostitutas. Imagínate tú, son muchísimo. Sí, es que la necesidad era tan grande que básicamente ponían a trabajar hasta la abuela. Ay, Y no qué estoy terrible. exagerando. Qué Es así terrible. como muchachas, pues no tenían muchas opciones a la hora de trabajar. También existían burdeles temáticos. Ah, imagínate. Sí, señor. La práctica del sadomasoquismo era bastante popular durante la era victoriana. Entonces, habían burdeles en donde los hombres pagaban para que les cayeran a latigazos. Wow. Bueno, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Claro. También habían burdeles gays.
Claro, sí, eso sí lo había leído y yo creo que eso también ha existido siempre. Sí, totalmente. Fíjate, hablando de los caballeros que se dedican a la profesión más antigua, hay uno que es Fedón de Lis del siglo V, o entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Este es universalmente conocido por ser también el título de uno de los diálogos más célebres de Platón y por haber acompañado a Sócrates el día de su muerte. Mira, era un joven apuesto de una familia aristocrática que fue capturado por los atenienses en una guerra y fue convertido en esclavo. Exactamente. Y supuestamente ahí fue destinado a la prostitución. Pobrecito. Sócrates lo conoció durante un banquete en el que Fedón actuaba como sirviente y posteriormente lo recibió como un regalo por parte de Alcibíades. Sócrates lo liberó y eventualmente Fedón pasó a ser discípulo de Sócrates y fundador de una de las escuelas de filosofía. Claro, fíjate, este es un caso ya, él nunca quiso ser prostituto, No, pero no. bueno, le tocó. Y Sócrates lo salvó en ese sentido, ¿no? Después tenemos a Jean Genet. Esto es ya entrando más hacia acá, entre 1910 y 1986. Sí, es un reconocido escritor francés. Ujú. Fue hijo de una prostituta, soldado de la Legión extranjera, contrabandista, ladrón y prostituto. Una Sí, joya. ¿no? Un premio de hombre, pues. Este currículo lo llevó a la cárcel, ¿eh? Bueno, Por es que- supuesto, o sea, no tenía de otra. Y bueno, y en la cárcel fue que empezó a escribir. Sí, de hecho él fue, como decir, discípulo o fue apoyado de alguna manera por Jean-Paul Sartre y por Jean Cocteau. Fue liberado posteriormente y continuó escribiendo novelas y obras de teatro, pero toda su vida de pillo, pues, y en la prostitución y todo, él la vació en El condenado a muerte, en una novela autobiográfica que se llama Nuestra Señora de las Flores. O sea, que habla de él era homosexual Ajá. y se prostituía con marineros y básicamente Son como sus relatos de sí, eso. escribía de su vida en los bajos fondos. ¿Sabes que a mí un libro que me marcó muchísimo con un poco este tema es La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo? Fernando Vallejo es el escritor colombiano, él ganó hace unos años el premio Rómulo Gallegos. A mí él me encanta, él es un escritor que despierta Yo hasta pasiones el sol encontradas. de hoy, yo no puedo entender cómo a ti te gusta Fernando Vallejo. Fernando Vallejo. Me encanta, me encanta. Y La Virgen de los Sicarios es uno de los libros más rudos, más increíbles que yo me he leído de literatura latinoamericana. Pero es que es un tipo súper Él desagradable. es muy desagradable, ciertamente, sobre todo porque él es una persona que abiertamente desprecia a las mujeres, no le gustan las mujeres y lo dice, misógeno sin ninguna pena. Y también no le gustan los niños. De hecho, él prefiere los animales por encima de cualquier otra cosa. Pero el punto es que La Virgen de los Sicarios, el personaje principal, está muy bien construido y es un joven sicario que de alguna manera es prostituto también. Claro, pero ¿qué es lo que te gusta a ti de Fernando Vallejo? La Porque- manera, la crudeza con la que él escribe. Es algo de su narrativa. Sí, Va bueno, más allá es de muy sus directa. historias. Sí, Es muy directa. es seca, es dura, no está con decoraciones, no está con florituras, no, él va al grano y es duro. Sí, Pero hay algo en su narrativa que es como un en el Hemingway ritmo, colombiano. en el ritmo que él tiene en su narrativa. A mí siempre me ha enganchado Fernando Vallejo. De hecho, Yo lo me intenté gusta mucho. con varios libros que tú tienes ahí, porque a veces estoy aburrido y agarro un libro Ujú. y no pude pasar de 10 páginas, pero no por cómo él escribe, sino por Por las temáticas. la temática. Sus temáticas son densas. Quizás yo lo leí estando mucho más joven y fue incluso antes de ser mamá. Obviamente la maternidad le cambia a uno la perspectiva de muchas cosas y de pronto hoy en Pero día no... allá arriba hay uno horrible. Hay por lo menos las primeras 15 páginas son de viejos pedófilos. Ese no lo he terminado de leer. O sea, yo agarré, leí 15 páginas y lo cerré. Sí, de hecho no me acuerdo cuál se llama ese. No me acuerdo, que no me acuerdo cuál es ese. No importa. Ok, fíjate, vamos con otro prostituto de nuestra lista de Hall de la Fama de caballeros dedicados a la profesión más Shai antigua. Shahar. Shai Shahar. Shai Shahar todavía está, no digamos que activo, pero sí. Bueno, desde que existe el Viagra, todo es posible.
Pero este señor se retiró en 1999 Ajá. y fue uno de los gigolos mejor cotizados de Europa. Sí. Él creció en Estados Unidos, pero se trasladó a Israel en 1980. Fue miembro de los dos ejércitos, tanto Sí. de Estados Unidos como de Israel. Me imagino que tenía buen físico, ¿no? Este señor tiene un récord ahí Guinness en su currículum, que es que fue el primer hombre en exhibirse en una vidriera de la zona roja de Ámsterdam. La primera vez que un hombre se puso en esa vitrina así como aquí estoy yo, paguen por mí, fue este señor, fue Shai Shahar. Yo tengo un amigo que Que también se exhibió en la vidriera de Ámsterdam. No, pero ha visitado bastante la zona roja de Ámsterdam Ajá. y es tan curioso como se lee. Sí, ¿no? Es bastante curioso. Sí. Es como ir a comprar ropa. O sea, básicamente los escaparates están llenos de mujeres. O hombres. o hombres, porque bueno. Ahí estaba Shai Shahar. Exhibiéndose. Pero él fue el primero. Claro. Pero seguramente no fue el último. Ok. Fíjate, este hombre se dice que se acostó con más de 500 mujeres y que luego de su retiro hizo carrera en la farándula y fue activista, ha sido activista de los derechos de los trabajadores sexuales. Ay, qué fino. Sí. Después tenemos a el infame Andrew Cunanan. Andrew Cunanan. No sé si le suena el nombre, quienes vieron la serie recientemente De Versace. de Gianni Versace, de pronto les suena. Llegó a ser una de las personas entre las 10 más buscadas por el FBI. Sí, mira, él nació en California y se suicidó en Miami a los 27 años. Yo recuerdo claramente ver las noticias del asesinato de Gianni Versace y del suicidio de Andrew Cunanan. Él fue un asesino en serie. Sí, exacto. El tipo tenía antecedentes. Yo no sabía que él había sido asesino en serie. Sí, o sea, empezó matando en California y la última fue en Miami, obviamente la más célebre de todas, que fue Gianni Versace. Pero ¿cómo llega él a Gianni? Él era un prostituto y Gianni lo contrata. Sí, Se dice que Gianni y su novio contrataban los servicios de este muchacho en varias ocasiones. lo peor es que era cualquier cosa. Sí, Te parecía a Simón de Alvin y las ardillas, sí, el sí. de los lentes. O sea, no era este hombre que O sea, no era exhibió, Jason Momoa. No, ni era Shai Shahar. Era más poca cosa que el carrizo. Bueno, pero míralo tú. Era Sí. un bicho malo, Andrew Cunanan. Él acabó con la vida de Gianni Versace en aquel crimen muy sonado en la década de los 90, ¿no? Sí, tú sabes que una de las teorías de conspiración, regresando un poquito al episodio anterior, más locas que yo leí mientras estaba investigando para ese episodio, Ajá. es que Gianni Versace no murió, sino que se transformó en Donatella. Ay, por favor, que Donatella Versace no existe y es Gianni Versace disfrazado. Exactamente. Y es una teoría de la conspiración bastante sonada. Pero ¿con qué objetivo? ¿Qué sé yo? Se habrá cansado de ser hombre. Pero con estos tiempos no tienes que fingir tu muerte. Dices, sales y dices, ya no soy hombre, soy mujer y ya Bueno, me... pero vete a listo. saber cómo educaron a Gianni Versace. Pero bueno, Ay, por favor, obviamente no es creo una en teoría eso. de la conspiración y vamos a dejarlo hasta ahí con ese tema. Sí, lo que podemos hacer es un especial. En nuestro otro episodio que hagamos de teorías conspirativas, hacemos mención de esa locura de que Gianni Versace realmente es Donatella. Eso está muy bueno. ¿Qué tal si hablamos un poquito de estadísticas acerca de la Sí, prostitución? porque fíjate, yo creo que es importante destacar algo. Yo estaba leyendo, por cierto, antes de grabar, que hay cosas, o sea, no podemos romantizar esto. No, esto no se parece a Pretty Woman. De hecho, no, de está hecho, bien muy- lejos de Pretty Woman. Sí, empezando porque la prostitución generalmente comienza a los 13 años. Sí, exacto. O sea, no estamos hablando de que, O antes. que las prostitutas son una mujer bella y Hecha y y derecha perfecta que tomó como, decisiones en su vida y sí, bueno. como Julia Roberts en Pretty Woman, no. Nada más alejado de la realidad. Generalmente son niñas que escapan de su casa Ujú, y caen en manos de un proxeneta sí. que comienza a vivir Aprovecharse de ellas. Exactamente, así de duro es. De hecho, estaba leyendo que en Afganistán hay una práctica que recién ahora está como causando un poco de revuelo y está empezando a ser regularizada y prohibida, que toman a los niños
se roban a los niños incluso, o hay familias que por necesidad los venden, y son prostituidos. Y hay un limbo legal en torno a esta práctica donde no hay condena. En un país donde, ojo, ser homosexual es ilegal, ser adúltero es ilegal, sexo prematrimonial es ilegal. Todas estas cosas son castigadas, pero esa está envuelto en un tema cultural religioso antiguo. Los disfrazan, los visten como de mujeres. Es cuando les conviene. Y los tienen como si fueran unos esclavos sexuales, donde incluso se los prestan, donde hacen eventos y los ponen a entretenerlos y luego abusan de estos niños y jóvenes. Y cuando estos niños y jóvenes comienzan a crecer y comienzan a mostrar ya signos de adultez, les empieza a crecer barba, qué sé yo, los desechan. Muchas veces los echan, ya están adictos a alguna droga, entonces son prácticamente inservibles. Recordemos que Afganistán es uno de los mayores productores de opio. Exactamente, entonces tienes ya a unos jóvenes totalmente rotos, adictos a las drogas, y muchas veces los asesinan. Entonces es común incluso ver en las calles jóvenes asesinados y dicen, ese era un... Tienen un nombre, ahorita lo voy a buscar. Cualquier cantidad de organizaciones de derechos humanos ha luchado por prohibir esta práctica. No lo habían hecho, se habían hecho los locos, pero de un tiempo para acá la empezaron a prohibir. Pero fíjate por qué. Porque estaban utilizando a los muchachos para atentar contra enemigos políticos, como robando información, o asesinando, o eran como utilizados como señuelo. Pero ¿cómo es posible y por eso es que los tipos dijeron, no, vamos a prohibir esto. O sea, pero ¿cómo puede en un país estar prohibido la homosexualidad y practicar la homosexualidad? Bueno, de eso manera fue abierta? una de las grandes preguntas que se han hecho las organizaciones de defensa de derechos humanos. Es como, pero ustedes sí son incoherentes incluso en sus políticas y en sus creencias. Y ellos alegan que eso no es un acto homosexual, porque no hay romance, no hay amor, sino que es un acto carnal de diversión. Ok. Entonces es muy loco y es muy feo, y eso pasa en Afganistán ahorita. O sea, esto no estamos hablando de que fue en la era victoriana, no, esto está pasando. Sí. Y es dramático. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadísticas. Sí. Mira, se estima que existen casi 40 millones de prostitutas en el mundo. De estas 40 millones de prostitutas en el mundo, 2,5 millones son prostitutas por culpa del tráfico de personas. Qué barbaridad. Como les estaba diciendo, se cree que la edad promedio en la cual una persona entra en el mundo de la prostitución son los 13 años. Qué crimen. La mayoría del dinero producido por la prostitución no va a manos de la persona que se prostituye, sino de los proxenetas. Exactamente. Un trabajo de explotación. De explotación. En Estados Unidos se estima que los proxenetas producen entre $5,000 y $35,000 semanales. Qué barbaridad. O sea, a través de vender el cuerpo de alguien más. Qué terrible eso. Ahora, es legal solamente como en 22 países. Exactamente. Ahora, cuando uno dice, no, pero es que eso no tiene por qué ser legal, espérense, cuando tú lo legalizas y lo regulas, primero también estás protegiendo la vida de esas personas. Como es el caso maravilloso de Australia. Para ser prostituto o prostituta en Australia, tienes que haber terminado la secundaria. Te realizan exámenes físicos mensual e inclusive quincenalmente, en los cuales te entregan una hoja en la cual dices, mira, estoy completamente sano. La carga de la prueba de salud recae en los clientes. Imagínate. O sea, el cliente paga para que esa persona se mantenga sana. Sí, pero la prostituta tiene que revisar al cliente a ver si tiene algún tipo de lesión. Inclusive tienen test para saber si el cliente tiene algún tipo de enfermedad venérea. Wow. Es una cosa muy organizada. Pero que pagan impuestos. Por supuesto. Y no pueden ejercer la prostitución fuera de los burdeles.
Los burdeles pagan impuestos, les pagan un salario, tienen seguro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo más. Exacto. Fíjate tú, esto es bien polémico y habrá gente que se oponga y diga, o sea, se volvieron locos. Ajá, pero cuando tú prohíbes, todo lo que involucra la prohibición genera mucho más problemas. Por supuesto, es que el político que está impulsando la ley para prohibir una determinada, lo que sea, ya tiene control sobre el mercado negro. Exactamente. Porque lo que viene la prohibición, inmediatamente surge el mercado negro. Sí. Y aquí estamos hablando de personas. Exactamente. Eso es lo más rudo de todo esto. Pero fíjate, ¿sabes que hace unas décadas en el Tíbet había una ley que obligaba a las mujeres a prostituirse? Ya que tener mucho sexo era una actividad indispensable para adquirir experiencia antes del matrimonio. Pero a mí lo que me parece increíble es que en el Tíbet obligaban a las mujeres a prostituirse para adquirir experiencia y no a los hombres. Guay. Debería, lo que es igual para el pavo, para la pava, ¿no te parece? Sí, totalmente, pero obviamente alguien pagaba por los servicios de estas mujeres que se estaban prostituyendo. No me parece me parece que la ley debía ser para todo el mundo por igual. La ley tiene que ser para todo el mundo por igual, señores. Claro, pero al final la que estaba ganando el dinero era ella. Dices tú, era el proxeneta, seguro. El proxeneta tibetano que estaba ahí prostituyendo a esa pobre muchacha. Fíjate, los teutones eran una tribu germánica que castigaba a cualquier mujer que ejerciera la prostitución sofocándolas en excremento. Cosa tan horrorosa. Sí, bueno, tú sabes que los alemanes tienen 2 velocidades. ellos van de lo profano a lo divino. En un segundo, sin puntos. Sí, de la cosa más cívica a la cosa más bárbara, ¿no? Mira, este episodio llega a cortesía de @vivinrecord9, que lo estuvimos visitando hace pocos días en una feria. Nuestro proxeneta de disco. Ese fue nuestro proxeneta de música, señores. Ramón nos distribuye una música fantástica en formato de vinilo. Daniela hizo un desastre. Yo me volví como loca, pero sí, soy Daniela y soy adicta a comprar viniles. Voy a necesitar meterme en terapia por esto. Si quieren un buen disco, escríbanle, díganle que van. Proxoneta musical. A nuestro proxoneta musical. Le dicen que van de parte de cosas muy importantes y seguro los va a atender muy bien. Y bueno, como siempre, darle las gracias a nuestra Dianita, muy importante, que estrenó sección, capo. Sí, señor. Por cierto que hoy, precisamente me felicitaron por el asunto del horóscopo para personas que no creen en el horóscopo. Dianita, muy importante, es nuestra medium, muy importante ahora aquí en el podcast. Sí. Y todos los meses les va a estar trayendo las mejores predicciones. No hay nada más increíble que la bola de cristal plana de Diana. Y sus cartas de uno que predicen el futuro. No, Diana es una dura. Yo no conozco un solo podcast que tenga el privilegio de tener una medium como Diana. Exactamente. Así que ahí, de verdad, nos las estamos comiendo. Yo estoy segura de eso. Diana, te queremos. Gracias por tu apoyo incondicional a cosas muy importantes. Eres una pieza muy importante de este equipo y yo espero que lo sepas. Recuerden que si se quieren poner en contacto con nosotros, nos pueden escribir un mensaje directo @ cosas muy importantes. También estamos en Twitter como podcastcmi. También estamos en Facebook. Y si no, bueno, están los mensajes directos a nuestras propias cuentas. @Daniela lo sabe. @Federico Capocci. Y bueno, nada, nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Chau. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.